La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 6 de febrero y el Evangelio es de San Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Bueno, vamos a ver hoy cómo la gente se vuelve loca por tocar a Jesús. Bueno, en realidad se ha desencadenado un movimiento enorme en torno a Jesús porque cura las enfermedades. Y esto es demasiado insuficiente. Buscar a Jesús solo porque cura las enfermedades del cuerpo es un primer paso. No está mal, pero es insuficiente. Hay que llegar a descubrir la enseñanza de Jesús. Hay que llegar a aceptar en el propio corazón la enseñanza de Jesús. Vamos a ver lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Entonces, por una parte, vemos algo impresionante, que es que todos los que tocan a Jesús se curan. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando saben dónde está Jesús, se produce como una especie de movimiento enorme de masas hacia Él. Y lo primero que os quiero decir es que ese movimiento enorme de masas hacia Jesús no es lo que Jesús buscaba. Yo os voy a leer un texto de San Juan de la Cruz para que comprendamos que no por mucho hacer y no por mover muchas multitudes
vamos a salvar más el mundo. Está en el Cántico Espiritual B, canción 29, número 3. ¿De dónde, cuando alguna alma tuviese algo de este grado de solitario amor? Está hablando San Juan de la Cruz de las almas que han llegado a un cierto grado de amor, en el cual el alma descansa unida a Dios en la oración. En un amoroso silencio están unidos Dios y el alma. Entonces dice así: cuando alguna alma tuviese algo de este grado de solitario amor, no dice cuando tuviese un altísimo grado de amor solitario, no, con que tenga un poquito de amor solitario a Dios, es decir, con que tenga un poquito de esa unión con Dios. Grande agravio se le hacía a ella y a la Iglesia, si aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exteriores o activas, aunque fuesen de mucho caudal. Porque, pues Dios conjura que no la recuerden de este amor, eso está en el Cantar de los Cantares: os conjuro, hijas de Jerusalén, no despertéis a la amada hasta que le plazca. ¿Quién se atreverá y quedará sin reprensión si saca a la amada de esta unión con el amado, si no la deja estarse orando con el amado? Al fin, para este fin de amor fuimos criados. Dice San Juan de la Cruz: Dios nos ha creado para este amor. Entonces, cuando el alma desee orar, nadie la quite de orar. Cuando el alma desee orar, nadie la quite de orar. Evidentemente, siempre tiene que cumplir las obligaciones de su estado. Pero una vez cumplidas las obligaciones de su estado, que nadie la quite de orar. Y continúa San Juan de la Cruz: adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con 1000, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera todo es martillear y hacer poco más que nada. Y
y a veces nada, y aun a veces daño. Cuando se hacen obras activas sin que nazca de oración, no se hace casi nada, o incluso nada, o incluso a veces daño. Comprendamos todos que la prioridad absoluta para Dios y para la evangelización y el apostolado la tiene que tener la oración. Por eso Jesús no se volvía loco cuando las multitudes iban detrás de él. Al revés, se apartaba a sitios solitarios. Porque él sabía que lo que iba a salvar al mundo no iban a ser las muchas obras exteriores, sino su unión con la voluntad del Padre, que sobre todo se cumple en la oración. Ahora os quiero hablar de otra cosa. Dice el Evangelio que todos los que tocaban a Jesús quedaban sanos. Y te quiero hablar, querida alma contemplativa, de tocar a Jesús. Y te quiero hablar de un sitio muy especial donde puedes tocar a Jesús. Doy por hecho que ya sabes que le puedes tocar cuando recibes la Sagrada Comunión. ¿Y qué le tocas cuando le adoras en la Eucaristía y cuando te confiesas? Los sacramentos son Jesús que te toca. Pero te quiero enseñar hoy que le puedes tocar también y con mucho provecho dentro de tu alma, porque Él vive dentro de tu alma. Y fíjate lo que dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual B, canción 1, números 8 y 9. Grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en pecado mortal, cuanto menos de la que está en gracia. ¿Qué más quieres, oh alma? ¿Qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu amado, a quien desea y busca tu alma. Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con Él, pues le tienes tan cerca. Ahí le ama, o sea, ahí ámale. Ahí le desea, ahí le adora. No le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y cansarás, y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más rápido, ni más cerca que dentro de ti. Solo hay una cosa, que, aunque está dentro de ti, está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde está escondido para buscarle allí con certeza.
Y esto es lo que tú también aquí, alma, pides cuando con afecto de amor dices: ¿a dónde te escondiste? Pero todavía dices: puesto está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido, y hasta lo escondido donde ella está, ha de entrar. Entonces Dios está escondido dentro de ti. Y tú tienes que aprender a entrar dentro de ti para encontrar a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante el camino de la oración. Mediante el camino de la oración, tú vas aprendiendo a entrar dentro de ti y encontrarte con Dios. Ya os iré hablando de este camino de la oración. Uno de los proyectos que tenemos en María con nosotros es hacer un curso de oración para enseñaros a orar profundamente. Pero yo en los evangelios os iré hablando sobre la oración para que aprendáis a orar profundamente. De momento te puedo decir una cosa: que ores mucho y que ores de corazón, porque si dedicas mucho tiempo a la oración y oras de corazón, el Maestro interior, que es el Espíritu Santo, te enseñará a orar. Un abrazo muy grande, que el Señor te bendiga, que María te bendiga.